futuro, pobreza, fiesta. ¿A qué sabe tu territorio cocinado? Soy Paz Osorio y estamos en Conversas Webinar Food Design, un proyecto de la consultora Marchantes que cuenta con el cofinanciamiento del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, integrado por Corfo y Cercotec a través de su programa Redes de Oportunidades de Negocio. ¿Cómo están, queridas y queridos, querides? Estamos en una nueva conversa webinar y el tema o el título de la canción esta vez es La comida como lenguaje del arte. Estamos solucionando algunos temas técnicos con nuestro invitado de hoy, pero mientras les voy a contar un poquito de qué se trata, quién es nuestro invitado. Nuestro invitado es Alexis Díaz. Alexis es un amigo, primero, antes que todo, diseñador gráfico, magíster en publicidad y comunicaciones, director de la carrera de diseño de la Santo Tomás en Antofagasta y es artista visual. Alexis es una persona que está muy vinculada al tema gastronómico o al tema de la alimentación, pero desde varias aristas interesantes y eso es lo que hace que hoy lo tengamos invitado. Además, Alexis es parte del proyecto Food Design y fue mentor de nuestros Diseñalovers, que son los participantes del primer laboratorio de ideas y Food Design de Antofagasta. Les quiero contar, aprovechando el tiempo que nos da este ajuste técnico, les quiero contar un poco de qué es lo que se trata el food design, que la verdad es que llevamos varias conversas y no lo hemos presentado como debiera, ¿no? A varios les debe sonar otro concepto en inglés más que sumar al ecosistema en el que nos manejamos, ¿no? Pero yo les quiero contar que el food design podemos decir que es una nueva rama del diseño como disciplina proyectual que innova en productos, servicios y o experiencias relacionadas con los alimentos, dotándolos de nuevos significados y emociones sin perder de vista sus beneficios nutritivos, sociales y o culturales. Esta es la potencia, creo yo, de lo que implica el food design. En esta línea, el food design también refiere a las acciones que mejoren nuestra relación con los alimentos, tanto al diseño del producto o material comestible en sí, como a su contexto, espacios, interfaces, experiencias, sistemas, procesos, prácticas y territorios involucrados con los alimentos. La verdad es que el food design como disciplina, como rama del diseño, lleva relativamente poco en desarrollo, pero la gracia es que es una disciplina o es una rama de la disciplina que se conecta mucho con el tema de la innovación y con el tema del emprendimiento. Entonces, a nosotros nos pareció, a nosotros equipo, a nosotros marchantes, nos pareció que era eh, muy interesante integrar esta mirada innovadora de por sí que tiene el food design a lo que ocurre en Antofagasta con todo lo que se ha vivido en términos de crecimiento del mundo gastronómico, con las iniciativas, por ejemplo, de la Chimba, con las iniciativas editoriales como la de la Paula Orellana, que estuvo en nuestro primer webinar, y como muchas además gestiones en torno al tema de la comida y al tema gastronómico. Entonces, la verdad es que este programa busca un poco conectarlos a ustedes con este mundo que nosotros estamos viendo quizás más de primera fuente, pero que claramente está vinculado al diario vivir, ¿no? A la experiencia de la alimentación en todos los sentidos, o sea, desde cómo manejamos los alimentos en nuestra propia cocina o cuándo los elegimos, cómo los elegimos, desde dónde los compramos, hasta cómo los servimos, cómo los disfrutamos y qué rol emocional juegan en nuestras vidas. Les quiero contar que en este sentido el programa Food Design de Marchantes, que cuenta con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, es un programa que
inició su gestión con un laboratorio de ideas en torno a esto y tuvimos 6 participantes y estos participantes ya están llegando a su etapa final, lo que implica que están generando y desarrollando prototipos de, de productos y servicios relacionados con el food design o mirados desde el punto de vista del food design. Bueno, tenemos un tema técnico, como les contaba, hasta el momento no se ha solucionado al parecer, así es que vamos a hacer una última gestión para poder tener aquí a nuestro querido Alexis Díaz y su conversa, y les pedimos que se vuelvan a conectar en un ratito. Vamos a, por supuesto, a informarlo en el Facebook, pero va a ser muy pronto porque ya está casi solucionado. Así es que vuelvan, por favor. Estamos en contacto. Hemos vuelto, la tecnología lo tiene acá. Excelente, lo logramos. Ale, tranquilo, está todo fantástico y estás ahí, te ves súper bueno, querido. Te ves hasta qué más bueno, me joven. alegro. Oh, bueno, es que la tecnología viene con los años también. Excelente. Ale, bueno, yo hice una gestión comunicacional informativa previa para que tuviéramos tiempo para poder manejar este impasse técnico. Pero en el fondo, bueno, conté un poco de qué es lo que se trata Food Design, hablé de tu tema de hoy, o sea, de lo que implica esta conversa, y también te presenté, también hablé de quién era Alexis Díaz, que primero dije que era un amigo muy querido, mi amigo muy querido. Y Gracias, luego sí. volví a decir que era diseñador gráfico, magíster en publicidad y comunicación, director de diseño IP Santo Tomás y artista visual. Bueno, Mientras yo Ale. subía y bajaba la escalera, así como entraba al patio, buscaba teléfono. Y corrías, claro, con los brazos arriba. Claro, sí, corría, así como, no me conecto, se me deschupa así, maldito internet y todo, bueno. Pero en fin, ya estamos aquí. Excelente, estamos Gracias, acá. Pasita. Ale, bueno, aprovechando que ya estás, saluda al público presente, a las hordas de gente que está escuchándote. Pero déjeme instalar primero esto que se resbala. Ya. Bueno, buenas noches, gracias por estar ahí. Honestamente, a veces es increíble como a uno un par de clics nos supera. Me hubiese gustado haber hecho esto en un taller, en algún lugar, pero lamentablemente eh, la realidad nos impide esto, ¿no? Así que feliz de estar en el proyecto de Food Design, un proyecto innovador, que no tiene precedentes en la región. El equipo de marchantes me invitó a participar y era imposible decir que no. Estoy feliz porque en realidad hemos llegado a un puerto donde la estética de la comida es una cosa que es impresionante. A veces cuesta hablar de comida en estos momentos, ¿no? Entendiendo que hay algunos que deben tener problemas en eso. Bueno, pero justamente por ahí va el enunciado de la webinar, ¿no? De la conversa, que tiene que ver con justamente esta descripción: hambre, placer, calle, política, denuncia, futuro, congreso, fiesta. ¿A qué sabe tu territorio cocinado? ¿No? La comida como lenguaje del arte. Y yo te tengo Sí. una primera pregunta antes que entres tú a comentar. Uh-huh. Es una pregunta que inmediatamente te va a hacer sentido. Alexis Díaz, ¿cuáles son los roles que juega en tu vida la comida? Qué pregunta más rica de responder, porque en realidad la comida es una cosa fundamental. Yo en realidad tiene que ver con nuestra enseñanza. Y yo te decía que Calama, nosotros vivíamos frente a un peladero y con mi hermano teníamos un juego que era meternos a los remolinos. Y era entretenido porque él te pegaba la tierra, los dientes todo lleno de tierra. Y me acuerdo que mi vieja llegaba y nos metía una tina y nos metía panqueque y leche caliente.
Entonces a mi mamá no le gustaba que jugáramos eso, entonces un día dijo, bueno, sé que si están aburridos vengan y aprendan a cocinar. Y partió la historia, digamos, de cómo cocinar y viendo a mi mamá. Y finalmente, creo yo que la primera cazuela que hice ha tenido como 13 años. ¿En serio? Sí, y mi hermano cocina igual, espectacular, o sea, y nos metimos en este rollo y yo he ido cocinando y no he parado de cocinar, me encanta y un tema que siempre reivindico desde el punto de vista del placer de cocinar para que los otros sientan placer. Y eso creo yo que, sin ser una cosa ególatra, es una cuestión muy, muy intensa, ¿no? Ver la cara al otro cuando dice, qué rico, una cosa interesante Doy fe de ello, porque yo también de que ocurra. he sido comensal. Sí, sí, bueno, la cocina es eso, la cocina es cariño, la cocina es amor. En Levendiker, que es que con nuestro prócer hoy día en el proyecto Food Design, un diseñador importantísimo en el rubro, él dice un poco así como en una trinchera que la reacción que tiene uno con la comida tiene que ver con esta apreciación estética, con la comida linda, ¿no? Con la comida bonita, y que traspasa procesos culturales, porque en realidad cuando uno tiene hambre podría comerse cualquier cosa. Ahí la relación es, 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 es profunda, peligrosa, y lamentablemente no la manejamos nosotros, sino que son otros. La política, de alguna manera, tiene que distribuir las relaciones de la comida y el hambre, ¿no? La ecualización de eso lo hace la clase política, y ahí es donde probablemente como país tenemos muchos problemas. Exacto. Oye, pero bueno, ese es alguno de los roles, pero tú tienes muchas conexiones con la comida, Alexis Díaz. Entonces a mí me Sí. interesa que nos metamos también en esas profundidades que son mucho más complejas que incluso el gusto por esa cara de placer que ponen tus Mm, comensales. mm. O sea, la comida, sí, la comida en el desarrollo de los modelos plásticos artísticos que yo tengo, son justamente o establecen relaciones humanas, ¿no? Y yo siempre he sentido que la comida tiene una definición humana, independiente de que todos los animales tengan que alimentarse, ¿no? Las plantas decidieron quedarse quietas ahí en la tierra y no ir a buscar la comida, ¿no? Les llega a través de una fotosíntesis, ¿no? En cambio, los otros que se pudieron mover tuvieron que ir a buscar esa comida, ¿no? Y cazar y comer. Esa profundidad tiene el hambre, perdón, la comida, y en ese sentido mi obra de alguna manera la sostiene. Claro. Yo empecé a trabajar con el tema de la comida hace muchos años atrás, cuando se inauguró y trabajamos con la Trienal de Chile, que para mí, y aquí no intento persuadir a nadie, para mí es una de las cosas importantes que ha pasado en Antofagasta respecto del arte, ¿no? Otros dirán lo contrario, pero por eso digo, no intento persuadir a nadie con esto. Ahí el curador, que era Marco Figueroa, yo tenía unas ventanas de la salitera y quería trabajar con ese recorte de los procesos históricos, pero yo cuando veía esas ventanas veía una cantidad importante de ser humano ausente y le incorporé y esas fotos las puse en una bolsa Ziploc y delante empecé a instalar comida y eso después lo escaneaba y generó una situación de conexiones que hacen que efectivamente esa obra tuviera una participación más humana en el sentido de esa humanidad que no está, ¿no? En la ruina La habita presencia la humana, gente, claro, la claro. presencia humana con esa falta de iconicidad. Entonces se termina la connotación con estas imágenes escaneadas que resultan interesantes en ese concepto de la trienal. Y después de ahí, claro, ya después empecé a escanear muchas cosas y era una locura porque las cosas que yo iba cocinando las iba guardando en potecitos y el refrigerador se empezó a llenar de potes. La Carla decía, bota esas cosas, no, yo decía, no podéis botarme qué sé yo, el arroz a la primavera que hice el otro día porque lo voy a ocupar, qué sé yo, en un mes más.
Entonces, o los porotos, que se iban quedando en unos frasquitos, ¿no? Y hasta Ya, los frasquitos, cuando yo los tenía en el refrigerador, me parecían interesantes, como incluso como obra, porque era un contenedor de muchos sabores, qué sé yo. Y en la medida que iba escaneando, en la medida que iba haciendo estos fogonazos, eh, aparecían cosas muy interesantes porque el pixel como que se realza, ¿no? La fotografía adquiere otra dimensión. Y ya me claro. empecé a fijar en lo que pasaba en la relación del aceite con el agicolor y el aceite, y dentro de una burbuja había un poquito de orégano, un poquito de merquén, y eso hacía que la imagen tuviera ciertas dimensiones que, que la fotografía en algún sentido no lo lograba. Por eso yo como renegaba un poco de la idea fotográfica. Yo decía, esto no es una fotografía, sino que era una imagen, y que era Claro. restablecida con el escáner. Era Bueno, una locura. o sea, era una locura, Porque, sí, sí, dale, sí. dale, tú, dale. Claro, porque en realidad una vez yo presenté estas imágenes a un concurso y la curadora me dijo, pero ¿qué pasa cuando la gente, porque esto va a estar un mes y entonces esto se va a podrir, me decía. Yo le decía, no, estos son imágenes, no voy a llegar yo a instalar a Santiago bolsas Ziploc gigantes Entonces costaba entender un poco esa Claro, relación que había con la comida, porque además te provocaba mucho, ¿no? Porque además ver, por ejemplo, cuando se inauguró la Casa ASA ahí en la Escuela de Arquitectura, el Claudio Galeno me invitó a participar de esa exposición, que creo sí. que la curatoría la hizo el Jorge Littler. Mira, ahí, no, ahí Ahí está, va a ahí mostrar está. algunas, Sí. sí, sí. Ah, no, ese es de territorio No, cocinado, claro. este es de Balmaceda, Claro, es ¿o de no? Balmaceda, sí. De la Sí, exposición en sí, Balmaceda que se llama sí, Territorio Cocinado. exactamente. Sí. Sí, bueno, la Connie nos va a ir, la Connie que es nuestro backstage, maravillosa, Constanzo Ulloa, nos va a tirar algunas imágenes de apoyo para que los que escuchan puedan entender un poco de lo que cuenta Alexis. Pero, Sí. ok, pero en esta sala, decías, cuando se inauguró la sala AS, Claro, en la sala AS, el Claudio me invitó a participar y yo participé con unas muñecas antiguas que las encontré en estas muñecas de losa ujú, y le saqué fotos y después le instalé comida. Y fueron fotografías grandotas de 80 por 70, ujú, en donde por eso digo que la comida de alguna manera te provoca, ¿no? Hay tal, eso es justamente. La comida te provoca porque hay una fotografía que contiene poroto. Entonces, alguna gente le decía, ¿sabes qué? Lo que tú así me produce asco. Y yo le decía, está bien, no lo consideraba como una crítica, porque en claro, realidad la constitución de la comida en un contexto que no sea tu mesa, o un restaurante, claro. o la parrilla en la playa, eh, O o sea, finalmente abrir un chorito, meterle limón, un poquito de sal y comértelo crudo. Ahí el resultado tiene que ver con otro placer, ¿no? Con el placer de sentir sabores, pero aquí los sabores son visuales y es lo que me gusta lograr, que la gente diga, oye, ¿qué onda los porotos? O sea, y aparece un pedazo de longaniza con todo esos jugos, que finalmente a mí me da risa cuando la gente decía, oye, esta cosa a veces como me produce cierta relación con un alejarse de la comida, pero claro, cuando uno puede oler, cuando te sentía a comerte unos porotos hechos por una abuelita, por ejemplo, que lo ha hecho con una magia por cientos o sea, traspasando la, las recetas, va adquiriendo una dimensión distinta a lo comestible. Entonces, claro, comer imágenes es un recurso que a mí siempre me ha interesado. claro, y en general me parece que además hay conexiones súper, súper sutiles, porque esto de que sea una bolsa Ziploc, ¿cachai? Uh Que está -huh. hecha, en el fondo está pensada para mantener Sí, en teoría, no sé, las condiciones, digamos, de características de sabor y frescura de ciertos productos alimenticios, también un poco
genera ese guiño como de que finalmente esto va a permanecer por mucho tiempo. Ahora, sí reconozco que esto que te decía no sé si era la curadora o alguien que te decía que entonces, ¿qué va a pasar si esto se va a echar a perder? O sea, reconozco que ese ejercicio quizás sí suena muy interesante también, ¿no? En el Ujú. sentido de la exposición que va avanzando a lo largo de su duración y que va haciendo mutar a la obra, en el fondo, ¿no? Y que claramente podría llegar a generar eso que te decía esa persona sobre los porotos. Claro. Ahora es que el arte y la comida es un matrimonio que tiene mucho tiempo, ¿no? No es una cosa que haya ocurrido en este pedazo de la contemporaneidad, ¿no? El arte siempre ha tenido eso, ¿no? Hay una obra de Francis Bacon del cual me declaro fanático, donde está un personaje retorcido y detrás hay un Como un toro, cabrito, claro. claro, un toro, Claro, sí, y Bacon le llama a la crucifixión a ese cuadro. Entonces, sí. las relaciones de la carne, del dolor, de la muerte, eh, y además con la riqueza visual de Bacon, a mí me parece que es una alegoría al placer horrendo de la muerte y al mismo tiempo el placer exquisito de la comida. Exacto. Claro, o sea, se me viene a la mente la naturaleza muerta, ¿no? Que generalmente eran composiciones generalmente de productos alimenticios, frutas, bueno, Sí, plantas, pero elementos que obviamente eran capturados en su frescura, digamos, momentánea, de instante, y que luego obviamente se iban a perder en esta misma degradación que le iba a ocurrir a tus bolsas Ziploc, por ejemplo. sí, sí. Sí, bueno, después me interesa en algún minuto, dentro de toda esta colección que tengo, hay algunas que todavía existen, que todavía, porque el aceite en condiciones relativamente estériles que le provoca la bolsa Ziploc, deja entrar Ay, tal vez pocas aire, y con el aire una serie de bacterias, qué sé yo, que descomponen. Pero sin embargo, el aceite y otras cosas van haciéndole a la foto una especie como que la empieza a borrar. Y eso también es ya, muy, muy, muy rico. Yo tengo escaneos tengo escaneos de trabajos que tienen diferencias de un año y un año y medio, por ejemplo. ya. Y se producen nuevas obras. O sea, se va a hacer la obra, aunque esté guardada en algún lugar secreto, para que la gente de mi casa no crean que es basura y la boten. Las tengo guardadas y ahí van pasando el año, y de vez en cuando me trepo al lugar donde están y las saco y veo las diferencias que hay entre la primera imagen, muy viva, con colores vivos, pero ahora ya mezclándose, oxidando la fotografía y generándole Perdón, eh, musgo, moho, y que son claro, también muy eso, las interesantes desde el tienes punto de vista de la imagen. en condiciones, digamos, de ambiente, no refrigeradas. Sí, no, Ya, no, también. ya. O sea, igual ten cuidado porque algún día pueden salir caminando. O sea, se han reproducido. Si tuviste una y ahora tenés cuatro. Sí, es verdad. Y incluso un poco con esta idea de renegar un poco la idea de la fotografía, siendo que en algún minuto me gustaba la fotografía, ¿no? Nunca intenté ser fotógrafo, que la gente me reconociera como fotógrafo, pero, pero empecé a trabajar con el escáner hasta que un día en Santo Tomás, tanto preguntar yo por microscopio, y no tenía ni un microscopio malo, en ese tiempo la directora de ciencia me dijo: mira, Alex, hay que tengo un microscopio que dimos de baja y este microscopio va a terminar en un basurero, así que si queréis ya, pero por favor. Y me pasaron un microscopio de este porte, estaba impecable, y empecé a mirar la comida al microscopio, y ahí surge otro proyecto muy bonito que hice en el Muro, en Huanchaca, Las ruinas de que se Huanchaca. llamaba Menú. Entonces empecé como me conseguí unas placas
Petri Sí. googleé cómo hacer agar, que el agar es una solución que la solución te permite la proliferación de bacterias de manera más sencilla y rápida. Bacterias, hongos y eso. Y después luego, en un lugar escondido, porque también tenía cientos de estas cápsulas Petri y empecé a echarle cositas para que se generaran estas bacterias y después las miraba al microscopio y el resultado de eso fueron. No, estábamos en Estaba, la... estaba contándole, sí, estaba contándole sobre las maneras de cómo yo me he ido relacionando con con otras formas de hacer arte, ¿no? Tampoco quiero decir que sea el único que haga esto. Yo creo, después empecé a ver un montón de personas que hacían escanografía y hay personas que escanean cosas grandes, una serie de personas. Hay escáneres que son del porte de una mesa, entonces pueden meter a un cuerpo entero de personas y hay una expresión muy interesante en eso. Entonces Sí. empecé a trabajar con este microscopio y estas placas de Petri y empezaron a generarse bacterias, hongos, sin tener mucha conciencia de lo biológico que estaba pasando, aunque también me declaro bien fanático de la biología. Y las miré y hago como un recorte de eso y después esas cosas se imprimen en unos platos y esos platos quedaron expuestos en el muro sur en Huanchaca y también fue una exposición que a mí me gustó mucho porque empezó a hacer carne esta relación que tengo con el tema de la coña y mi obra. Absolutamente, o sea, lo recuerdo y fue una obra súper interesante de ver e incluso, o sea, y de hecho, a propósito de lo que voy a preguntar ahora, se me hace que obviamente a través tuyo, quizás, por lo menos yo, tuve un acercamiento con esta nueva realidad que tenemos con lo que es el food design, porque quizás, no sé tú, pero el food design para nosotros como equipo de trabajo, o sea, incluido tú, por supuesto, es relativamente nuevo, como lo es para en general para la actividad. Entonces, ¿qué se te viene a la mente cuando te das cuenta que en el fondo tu trabajo artístico estaba, digamos, incorporado a esta mirada también de la nueva experiencia con los alimentos o con la alimentación así? ¿Qué pasa contigo como artista o como diseñador? Claro, yo generalmente cuando tengo así como el rol, entre comillas, también hay que tener cierto cuidado porque uno cuando dice artista aparecen como querubines, empiezan a surgir cosas así como, "Ah", no, eso en realidad no es así. Claro, pero yo tengo cuando Creador, no sé. diseño, claro, cuando diseño me enchufo en un proceso y cuando estoy haciendo arte estoy enchufado en otro. En algunos ratos los cables se cruzan, se entremezclan, pero generalmente van como polinas paralelas. Y aquí el diseño asociado a la comida, como el food design, claro, incorpora elementos estéticos que hacen que todo elemento sea racional en este plato que es un lienzo, en este plato que es una pintura, ¿no? Claro, las personas más asociadas a la gastronomía lo saben bien, que efectivamente lo que causan ellos con un plato bien montado supone el primer encuentro, que no es un encuentro casual, sino que es un encuentro que yo vi en una carta de menú, y que supone que tiene que llegar al plato aquella cosa que yo he pedido, pero hay un salvavidas a eso que yo pedí, que es justamente la estética de la coña, ¿no? Y ahí es donde se sorprende la gente, y ahí es donde, y han aparecido un montón de, de, de gobiernos gastronómicos, por darle un nombre, que tienen que ver por ejemplo, con la comida fusión, la comida molecular, o sea, comerte un ostión con una espuma sacada de algún lugar de la Patagonia, por ejemplo, en donde tú estás comiéndote un paisaje, estás comiéndote una trucha, qué sé yo, con una espuma de alguna otra cosa, que te conecta con una serie de lugares. El concepto mar-tierra en la gastronomía es muy potente porque estás comiéndote un pescado, pero en realidad lo que vas a buscar son otros sabores del desierto.
Entonces, ahí en el food design lo que incorpora son procesos territoriales, como un tema o como un subtema, ¿no? Exacto. Después está la belleza, ¿no? O sea, yo me voy a comer algo muy bonito, muy bello, muy estético, pero después, claro, toda la liberación que se produce desde la boca a las neuronas, incluso, ¿no? Hasta sinapsis que te generan imágenes, es justamente eso, o sea, cómo tú a través de un alimento te generas una imagen mental que es la que genera placer. Y ese es el food design para mí, ¿no? El food design es justamente tener un placer visual que se reconvierte, se recrea en un placer mental, ¿no? En esta sensación de éxtasis incluso, ¿no? Y lo logras con lo dulce, lo logras con lo agridulce, con lo salado, con esta cosa acuosa, ¿no? Por eso hay diferencia entre un caldillo que te comes en tal y un caldillo que te puedes comer en Iquique, por ejemplo. Las diferencias tal vez van con el producto, pero también tiene que Claro, ver con la manera territorial como este se ha hecho, se ¿no? aborda, claro. Ya también hay una serie de otras secuencias que son las personas que cocinan. Y las personas que Exacto. cocinan obviamente tienen una mano, cortan las cosas de un modo, y la sazón tiene que ver con un proceso cultural, ¿no? Sí, Y el proyecto Food Design también lo aborda desde ahí. Aborda oye, el tema de la comida desde un proceso cultural, social, humano, hasta una cosa estética, bella, que es lo que te llevas a la boca. exactamente. Oye, Ale, mira, nos llega una pregunta desde el público que está presente, Alberto Turres, y nos dice, cuando se cocina, uno sabe cuando un plato está listo. Cuando se crea una obra, Alexis, ¿cómo sabes cuándo está lista o cuándo está terminada? Preguntón, es una pregunta preciosa, es una pregunta realmente notable, porque gracias, Alberto. Claro, uno termina de cocinar probablemente cuando estás pendiente, cuando el otro se lleva eh, lo que tú hiciste a la boca y lo degusta y lo siente, y ahí uno dice, cuando te dicen, porque a mí los cabros me dicen, mi hijo me dice, papá, sé que hoy día, no sé, pues, el pescado te quedó bajo 2 puntos de sal. Esa onda. Así como hoy día nosotros comimos quinoa con camarones y me dijeron, oye, papá, ¿sabes qué se te pasó? Se te pasaron 2 puntos de sal. Y ahí, claro, están cocinando, están haciendo todo el cuento, están ahí con los fuegos, y eso es muy divertido, así como música, un vinito, que ahora esta cuarentena te permite porque no tienes que moverte para ir a trabajar a algún lado, y Claro, manejar y qué sé yo. La cocina o el plato termina ahí, cuando la persona se lo come, ¿no? Y lo degusta, y, y hay una especie de éxtasis, y ahí tú eh, te sientes tal vez satisfecho de que tu trabajo ha sido reconocido porque tú le instalas a eso amor. ya. Si no tiene amor, no tiene sabor. En cambio, Buenísimo. el arte tú lo hiciste, disfrutaste extasiadamente, eh, sexualmente incluso, porque uno hace las cosas con una profundidad, con un amor a la construcción artística muy, muy poderosa, y esa obra después tú la dejáis sola y defiéndete como podáis. O sea, no Claro, estoy ahí para defenderte, ¿no? El cuadro, lo que sea. No estoy ahí para defenderte. Entonces es el otro ojo el que termina esa obra. El otro ojo que le encuentra el sentido, es el otro ojo el que determina si es que está bien o no, si le gusta o no, si le produce exacto. asco o Si le no, emociona o no, y claro. le emociona a lo mejor incluso algo que ni siquiera el artista quiso crear, que es la relación más semántica de las obras de arte, que sea con las connotaciones que estas tienen, que son cosas que finalmente uno no necesariamente quiso crear, pero de alguna manera esa persona, ese otro ojo, lo ha entendido así, y es respetable, por supuesto. Pero tú tampoco estás ahí para saberlo, que es, lo, Exacto. que es la necesidad del link que hay entre la obra, el artista, y después quien la ve y donde va a terminar siendo expuesta, o donde finalmente la obra yace, ¿no? Y Exacto. ahí está la diferencia, estimado.
Oye, amigo. Ale, ¿Mm? bueno, aquí otro querido amigo, Pepe Osandón. Uy, el Ay, Pepe, Pepe, oh, un abrazo, Pepe. Oh. qué Ahí lindo. está, bueno, ahí están las cosas complicadas ya en Sí, Valparaíso, sí, ¿no? pues Sí, entraron a mm, mm, cuarentena. El mm, Pepito mm, estaba en mm, Valparaíso. mm. Sí, desde allá él nos dice, lo último que vi bueno, donde ves la comida y el arte, es en la película El Hoyo, esa cosa hambrienta y retorcida, pero también liberadora como es el arte, devorar. Yo la verdad es que no Claro, la he visto sí, esa película, absolutamente. Eh, pero le bueno, agradecemos al Pepito. sí, sí, yo tampoco la he visto, pero efectivamente el ser humano es una máquina que devora, o sea, que consume, eh, que consume imágenes, que consume todo, o sea, nosotros lo consumimos todo, y no en desde la palabra consumista que a algunos les produce cierta, no sé, por cierta alergia, ¿no? Ujú. Eh, pero lo hacemos, ¿no? La gente consumimos en horda, ¿no? Y, y por eso es tan importante la generación de imágenes, por eso yo siempre he dicho que aquel que es capaz de domesticar la imagen va a domesticar lo que sea, ¿no? Es por la imagen que el ser humano se ha movido durante el tiempo que tiene en este planeta, ¿no? Entendiendo la imagen, aquella cosa que resuena en la conciencia, ¿no? Las otras cosas son representaciones, un cuadro, una fotografía, una escultura, una representación tridimensional. Eh, eh, Esas son representaciones que están en la realidad, pero lo que te genera la imagen, esa cosa que no hace tan ser humano, probablemente es por lo cual los hombres, o los seres humanos en general, hemos luchado desde siempre. Ahí está Exactamente. la publicidad haciendo estragos en nuestro cerebro todos los días prácticamente. Oye, y bueno, y retomando también un poco la mirada de lo que, y esta ya sería la última pregunta porque se nos va acabando el tiempo. Retomando lo que tú decías justamente que el alimento y la comida hoy a propósito del coronavirus y de la pandemia, del confinamiento, está en la palestra, por lo menos en nuestro país en general. Eh, ¿qué, a ver, desde el rubro quizás del diseño, desde la disciplina del diseño, ¿cómo tú crees que de alguna manera se pudiera aportar a esa, no sé, bueno, no sé si a la democratización del alimento, porque eso debiera existir, digamos, de manera lógica y debería estar, digamos, eh, asumido desde las instancias que corresponden, el Estado, etcétera. Pero Sí. cómo el diseño pudiera participar para poder aportar en la mejora de estas condiciones que están hoy tan complejas, en términos de alimentación, en términos de disciplina. Bueno, el diseño que está enraizado en la sociedad, ¿no? El diseño que tiene como por filosofía mejorar la calidad de la vida de las personas, probablemente va a ser aquel diseño que hoy día tenga mejores resultados a la hora de establecer algún tipo de ayuda, pero cuando la comida se transforma en una moneda de cambio, una caja por un voto, vamos a estar en una situación no solamente perdida desde el punto de vista moral, sino que vamos a estar en una realidad paralela, así que a mí me duele mucho. Hoy día el diseño lo que tiene que hacer es procurar eh, hacerse cargo de este problema desde adentro, ¿no? Y cuando yo digo desde adentro, digo desde lo social. No, yo soy publicista en algún rato, y claro, como publicista entiendo al marketing como una Biblia, ¿no? Pero cuando esa Biblia está escrita en piedra, creo yo que hay que empezar rápidamente a destruirla, porque en realidad lo que necesitamos nosotros es incorporarle al diseño elementos sociales que no sean o que no se establezca desde el producto, sino que se establezca desde la necesidad de las personas. Exacto, sí.
Bueno, querido Alexis, ha sido un tremendo gusto. Ni me acuerdo de los problemas de conexión. Ni siquiera me Yo, acuerdo. bueno, gracias, Pasita, por tu paciencia. Y gracias a todos aquellos que están ahí escuchando, viendo. Eh, es muy interesante lo que plantea el proyecto Food Design, es muy interesante básicamente lo que podemos hacer nosotros hoy día en esta realidad que nos tocó vivir difícil, peligrosa. El otro día también lo decía cuando hablábamos del proyecto Sloman. Me da un poco de miedo lo que está pasando, me preocupa la gente. Eh, Tal vez no sea suficiente quedarnos en casa. A propósito de lo que tú me preguntabas Mm, por el tema del diseño, cómo colaboramos, a lo mejor tenemos que juntarnos, eh, pero ya están sucediendo cosas. sí. Aquí la asamblea de diseño que surge en el estallido social, ya nos estamos volviendo a reunir y yo creo que vamos a hacer cosas, nos vamos a preocupar y de alguna forma vamos a colaborar en esta difícil, eh, con esta pandemia que es tan cruda, tan complicada. Sí. Bueno, simplemente dar las gracias a todo, al equipo marchante, a todos los que están mirando, viendo, escuchando, eh, tal vez mis problemas, que no sé si sean técnicos, a lo mejor era un poco de torpeza. Yo en algún rato les voy a mandar la foto de la machine que tengo, un parlante, una caja de zapatos, hartas gomas para que esta cosa no se me venga hacia adelante. pero, Pero es pero una nada, solución de diseño sí. precario, pero que funciona. Esa es la idea, po, ¿no? Sí, así es, sí. Igual se venía. Entonces, pues, cuando tú me dices, ¿pero qué te pasó antes? Yo me da un poco de vergüenza, ahora ya estoy más relajado. Yo digo, no, que se Se cayó el cayó la celular caja de zapatos. y después entre el celular que se venía y el touch, bueno, No, está 50 bien, años no son menos. está bien. No, pero No, muy, gracias. muy Gracias, bien llevado. Pasita. Muchas Oye, gracias. oye, Adorable usted como siempre. muchas gracias. No, lo he pasado genial. Mm. Yo espero que la gente que nos está escuchando lo haya pasado igual tan bien como nosotros. Yo lo que quiero decir como final un poco es que nuestras conversas webinar, el food design y en general las acciones que tienen que ver con diseño que estamos desarrollando como marchantes, con Alexis siempre como compañero de camino, están siempre pensadas desde la marca sectorial Diseña, la que creamos el año pasado a propósito del Foro Internacional de Diseño en Antofagasta. Estamos hablando desde Antofagasta para quienes no sepan. Y Diseñala pone en valor la disciplina del diseño como motor de desarrollo sustentable y diversificación económica para la región de Antofagasta. Y eso es lo que nos importa. Y por eso estamos tratando de abordar distintas miradas de lo que el diseño puede ser y puede lograr en los mercados, en las personas, en los territorios. Así que eso quizás es lo más importante. Y bueno, con esto dicho, agradezco a quienes nos conectaron, a los saludos, a las preguntas. Nos vemos la próxima semana. De nuevo en Facebook Live, a Marchantes Industria Creativa. Vamos a estar con Angélica Cuña, directora de la carrera de Gastronomía de la Santo Tomás, también, que es también nuestra mentora en el laboratorio Food Design. Y vamos a estar conversando de la alimentación. Fíjense, miren qué original tema, ¿no? Pero que tiene tantos vericuetos que son tan interesantes. Lo que quería agregar, sí, es que Así Ale, es. fijarte en tus cápsulas Petri del proyecto de los platos, porque a lo mejor ahí incluso puede estar la solución para la vacuna contra el coronavirus. No, yo no me inyectaría eso por ningún motivo. Oye, bueno, muchas gracias Ale, cuídense Sí, mucho, quédense gracias a en ti, casa Pasita. Gracias a todos, a y todas. Un abrazo aguante enorme. todo el mundo. Igual un abrazo. Cuí- Chao. Cuídense mucho. Un abrazo grande. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao, chao.